Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día en este bello domingo, este día del Señor. Estamos, como siempre, agradecidos por la bondad de nuestro Dios, agradecidos por ese amor inagotable. Yo te invito a que ahí donde estás podamos ser agradecidos. Dale gratitud a Dios, dile gracias, Padre, porque me amas y porque sé que todo va a estar bien. Estamos también agradecidos porque estás aquí conectados, porque nos acompañas un domingo más. Damos gracias a Dios por tu vida y yo creo que podemos sentirnos en casa, podemos sentirnos unidos por ese amor del Señor, por el Espíritu del Señor que nos une, y por eso queremos decirte, eres bienvenido, estás en casa. Dile que está a tu lado, bienvenido, estás en casa. Mi nombre es Elías Pérez, soy servidor de Jesús y estamos aquí también para servirte. Y bueno, el día de hoy yo quiero, como cada domingo, animarte, pedirte que pongas todo tu corazón, toda tu atención en esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón para compartirte el día de hoy. Y yo quiero presentarte en esta tarde ya este mensaje titulado El hubiera que aún puede ser. Subráyalo ahí, el hubiera que aún puede ser. ¿Sabes? Hay un dicho que dice que nadie escarmienta en cabeza ajena. ¿Sabes esto? Hay un dicho que dice, nadie escarmienta en cabeza ajena. ¿A qué se refiere este dicho? Quizás los más jóvenes no lo han escuchado. Se refiere a que alguien puede pasar por ciertas desgracias, por ciertos fracasos, y aunque tenga amigos cercanos, familiares o hijos, y vean ese fracaso, vean esos errores, pues aunque conoce la historia o está cercano a esa persona que falló, fracasó, lo que este dicho quiere decir es que aún así la persona puede volver a caer, aun cuando conoce la historia de esa persona que falló. Pero sabes, yo estoy convencido de que Dios, por su gracia, el Espíritu Santo nos puede ayudar a que nuestro corazón no sea duro, no sea rebelde, que nosotros no seamos cabezones para cometer esos errores que vemos que alguien más comete y cae delante de nosotros. Es decir, tenemos una historia cercana y el Espíritu Santo nos puede ayudar. Dios nos puede ayudar en su gracia, en su amor, en su sabiduría, tocando nuestro corazón, a ser entendidos, a que tengamos un destino diferente y que no seamos una estadística más de ese dicho popular. Así es que te invito a quedarte y vamos a recibir esta palabra de Dios. ¿Por qué no oramos en este momento? Cierra tus ojos, que no te dé pena, inclina tu rostro y vamos a unirnos en oración. Padre, muchísimas gracias, Señor, porque nos tienes aquí en tu mesa. Y yo pido gracia para que puedas usarme, que pueda ser yo un instrumento, Señor, en tus manos, y que tus palabras fluyan a través de mi boca, y que nuestros corazones sean tocados, y que podamos ser atraídos más y más a tu corazón, ser bendecidos, ser edificados, que tu reino sea establecido en nuestra vida, Señor, que nuestro corazón sea tierra fértil, y que todo artimaña, toda estrategia, toda trampa del diablo que quiere apartarnos de ti, que quiere robar esta bendición, esta semilla, sea quitado en el nombre de Jesús. Reprendemos, atamos toda incredulidad, toda soberbia, todo orgullo, toda fortaleza en nuestra mente se derrumbe en el nombre de Jesús, y que tu obra sea hecha en nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, dile conmigo: Padre, háblame, toma mi corazón. Dile: Padre, toma mi corazón, habla. Ok, pues en este mensaje titulado
el hubiera, que aún puede ser. Vamos a hablar de unos reyes de la historia antigua de Israel. De hecho, vamos a hablar del primer rey de Israel, el segundo, y además otro rey que también vamos a conocer, vamos a mencionar. Algunos quizás ya lo conocen, ya lo vamos a mencionar. Hablemos del primer rey de Israel y del segundo. Quizás la mayoría conoce la historia del rey Saúl y del rey David. Podemos encontrar la historia del rey Saúl en el primer libro de Samuel, a partir del capítulo 9 en delante y hasta el último capítulo del libro Primera de Samuel. Encontramos la historia del rey Saúl. También desde el primer libro de Samuel podemos nosotros conocer la historia del rey David. Yo te invito a que si tú no conoces bien la historia, si no sabes de lo que estoy mencionando en esta mañana acerca de estos reyes, te animo. Descubre en la Biblia estas historias fascinantes, interesantes y además verdaderas, reales, pero además de esto emocionantes, más que inclusive cualquier serie de esas que de repente pasamos mucho tiempo viendo en la televisión o en internet. Aunque hay hasta inclusive series del rey David, sabes, nada comparado a que puedas sumergirte en la palabra de Dios y adentrarte en esta historia viva, tanto del rey Saúl como el rey David. Recuerda, el conocimiento de Dios está a tu alcance. La revelación de parte de nuestro Padre Celestial es para ti. Así es que te invito a que conozcas a detalle estas historias. Entonces, a partir del capítulo 9 del primer libro de Samuel, vemos la historia del rey Saúl. Te resumo como recordatorio para quienes ya conocen la historia. Y para el que no, aquí va un resumen. El pueblo de Israel no era guiado por reyes, no tenía reyes. En un principio no tenía un rey. Era guiado por jueces, era liderado por profetas. Y cuando empezamos a ver el primer libro de Samuel, vemos que el profeta Samuel era el líder del pueblo israelita. Y entonces el pueblo de Israel, conociendo a las naciones que todos tenían rey, pues ellos querían un rey. Y le piden al profeta Samuel, siervo de Dios, oye, nosotros queremos un rey, danos un rey. Dios concede esta petición al pueblo de Israel. Pero sabes, no es que tanto fuese un capricho cumplido del pueblo. El que tuviesen un rey también es parte y va a ser parte del plan de Dios para Israel y para la humanidad. Entonces, Dios les concede tener un rey, y Saúl, un varón de la tribu de Benjamín, era alto, era bien parecido, era rubio. Dice la escritura que inclusive la estatura promedio de los varones le llegaban al hombro. Saúl, siendo el primer rey de Israel, comete desobediencias y pecados contra Dios, de tal manera que el Señor lo desecha como rey. ¿Entiendes? Como rey, no como persona. Porque Dios, nuestro Padre, no nos desecha como personas. En algún momento, en algún error, puede que en su momento nos lleve a otra circunstancia de restauración, de sanidad, de bajar las alas, pero no nos desecha como personas. Entonces, yo veo en la escritura que Saúl es desechado como rey. Así es que subrayalo, esto es algo muy importante de comprender. Como punto número 1, vamos a conocer los pecados de estos dos reyes. ¿De cuáles reyes? De Saúl y de David, porque ambos pecaron
contra Dios. Vamos a ver primero lo que hizo Saúl. ¿Qué pecado comete Saúl? Vamos a ver 1 Samuel capítulo 13, versos del 6 al 13. Dice, aquí en este pasaje, Saúl y su ejército, el pueblo estaba en una batalla, ¿ok? 1 Samuel 13, 6 al 13 dice, los hombres de Israel vieron el gran aprieto en el que se encontraban y cómo estaban fuertemente presionados por el enemigo. Trataron de esconderse en cuevas, matorrales, rocas y hoyos y cisternas. Algunos cruzaron el río Jordán y escaparon a la tierra de Gad y de Galaad. Mientras tanto, Saúl se quedó en Gilgal y sus hombres temblaban de miedo. Durante 7 días Saúl esperó ahí según las indicaciones que el profeta Samuel le había dado. Pero aún así Samuel no llegaba. Saúl se dio cuenta de que sus tropas habían comenzado a desertar. De modo que ordenó, tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. ¿Por qué hace esto? Porque el profeta Samuel, si tú lees antes, le ordena a Saúl que espere 7 días y que él iba a llegar a ofrecer sacrificios. Saúl iba a ofrecer el sacrificio. Sin embargo, Saúl allí en la desesperada dice que él hizo que trajeran los animales, las ofrendas, y él sacrificó. Y precisamente cuando Saúl estaba terminando de hacer este sacrificio, llegó Samuel y entonces le pregunta, ¿qué has hecho, Saúl? Saúl le contesta, obviamente justificándose, dice, vi que mis hombres me abandonaban y que tú no llegabas como prometiste y que los filisteos ya están cerca, listos para la batalla, así que dije, los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor, de manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes que tú llegaras. Samuel le contesta, ¡qué tontería! No obedeciste el mandato que te dio el Señor. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato de Dios. Muchos conocen esta historia. Ahora, una cosa por demás interesante, fíjate bien, no lo olvides, el reinado de Saúl dura 40 años. Hay que meditarlo, hay que pensar en esto. Realmente uno dice, caray, cuando este acto sucede, este acto de desobediencia, Saúl apenas había reinado por 2 años, comete este acto y Samuel le dice, ¿sabes qué? Dios te ha desechado como rey y ha cortado tu reino. Pero pasan 40 años. Guarda este dato porque vamos a meditar acerca de esto, ¿ok? Esa fue la falta número 1 de Saúl. Falta número 2. 1 Samuel capítulo 15, verso 10-31 dice, luego el Señor le dijo a Samuel, lamento haber hecho a Saúl rey porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al escucharlo, Samuel se conmovió tanto que estuvo clamando al Señor durante toda la noche. Durante toda la noche. Temprano a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo, Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor. Ahí está el detalle. En su propio honor, y después continuó a Gilgal. Recuerda, estamos leyendo 1 Samuel capítulo 15, versos del 10 al 31. Cuando Samuel lo encuentra, Saúl lo saluda con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo. Llevé a cabo el mandato del Señor. Hago una pausa. ¿Cuál era el mandato del Señor? Dios le había dado la instrucción a Saúl que arremetiera contra los enemigos amalecitas y que destruyera todo, que matara
hombres, niños, bebés, animales, vacas, bueyes, todo el ganado, hasta bebés. Es algo complicado de explicar, que no lo voy a hacer porque hay que meternos a teología profunda. Simplemente esa era la instrucción. Saúl efectivamente acaba con el pueblo, pero desobedece al dejar al rey con vida, y además deja con vida ganados, vacas, bueyes, ovejas, cabras. Y la instrucción era que acabara, arrasara con todo. Y entonces, ahí está desobedeciendo. Verso 14, le dice Samuel: ¿y entonces qué es este balido de ovejas y cabras, y este mugido de ganado que oigo? Y Saúl: es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, pero Samuel, es para sacrificarlos a Dios, hombre. La verdad es que les perdonamos la vida porque queremos sacrificar estas ovejas, este ganado, al Señor. Entonces Samuel le dijo a Saúl: basta, escucha lo que el Señor me dijo. ¿Qué te dijo? Y Samuel le dice: aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel, te envió en una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar el botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Saúl responde: pero yo obedecí al Señor, cumplí la misión que me encargó, traje al rey, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, para sacrificarlos a tu Dios en Gilgal, excusándose, presentando justificaciones de hacer su propia voluntad y no hacer la voluntad de Dios, haciendo obediencia a medias, haciendo las cosas a su manera. ¿Cuántas veces hacemos nosotros eso? Le disfrazamos, le cambiamos para hacerlo a nuestra conveniencia, en nuestra voluntad. Y esto a Saúl le contó como un pecado tremendo delante de Dios. Samuel le dice: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas? ¿Tus holocaustos? ¿Tus sacrificios? ¿Crees que eso es lo que le agrada? ¿O que le obedezcas? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio. Y la sumisión es mejor que ofrecer carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad, la obstinación, es tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Ahora fíjate, Saúl implora perdón, dice. Entonces Saúl le contesta a Samuel: es cierto que he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos pidieron. Y más adelante Samuel le da la sentencia a Saúl de que Dios le ha desechado como rey. Ahora, pensemos en el rey David rápidamente. Es una historia mucho más conocida. En el libro de Segunda de Samuel, en capítulo del 11 al 12, podemos ver esta historia ya muy conocida. Cuando el rey David, ahora estamos hablando del rey David, pone sus ojos en la mujer de un hombre. Esta mujer estaba casada con un servidor suyo, y la toma, se acuesta con ella. Además de eso, manda a matar de una manera perversa, maquiavélica, al esposo de esta mujer, porque resulta que sale embarazada cuando David se acuesta con esta mujer, siendo llevado por el deseo, por la tentación.
Además comete otro pecado que puedes encontrarlo en 2 de Samuel, capítulo 24. Un pecado que involucra a todo el pueblo. Te invito a que lo leas. Y estas son las faltas de estos reyes. Ahora, punto número 2. Reflexión sobre estas faltas. Reflexión sobre las faltas del rey Saúl y del rey David. ¿Sabes? Es algo difícil de imaginar, es algo complicado de entender. A Saúl, por no esperar a hacer un sacrificio, por adelantarse a hacer una ofrenda y no esperar a que el profeta llegara, por no matar a un ganado, el Señor lo desecha como rey. Y por otro lado, tenemos a un David que toma la esposa de otro, que mata a ese hombre de una manera perversa y maquiavélica. Y entonces uno dice, ¿cómo es posible que a todas luces y entendimiento humano el rey David no es desechado como rey y Saúl sí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué es difícil de entender esto? Lo que hizo David es más escandaloso. ¿Qué sucede? Ok, ¿cuál es la falla de Saúl? ¿Qué hay en el fondo? Sígueme. Orgullo, soberbia, autosuficiencia. Recuerda lo que acabamos de leer hace poco, cómo Saúl se edificó una estatua para él mismo. Tenía un problema fuerte de orgullo y soberbia. Fíjate bien, el error, la gran falta de Saúl es menospreciar lo sagrado y confiar en sí mismo más que en la promesa y en la palabra de Dios. Vemos en los versos 8 y 9 de 1 de Samuel 13 que Samuel no llegaba, se dio cuenta que sus propias tropas estaban desertando y él dijo, tráiganme las ofrendas. Amigos, el pecado no fue tanto hacer la ofrenda. El pecado fue decir, esto yo lo puedo hacer. Esto de este sacrificio, pues eso que es, hombre, eso yo lo puedo hacer. Yo puedo cambiar la situación. Esta arrogancia, esta soberbia, es lo que realmente hizo que Saúl cayera en esta gran desobediencia y que fuera desechado. ¿Sabes? Yo quiero decirte algo. Si ves la historia de David, el mismo rey David, en otra parte de su historia, inclusive él hace algo también no correcto hablando en la cuestión ceremonial. Come unos panes que ceremonialmente no puede él comer más que los sacerdotes. Sin embargo, Dios no le consideró una falta por haber hecho eso. ¿Te fijas? Ambos reyes ahí están como que incurriendo en algo parecido. Pareciera que estamos hablando de que la falla fue haber hecho algo que no les correspondía. Pero el problema está en el corazón. El menosprecio de Saúl hacia las cosas sagradas, decir, no, hombre, ¿esto qué es? No, ¿qué es o qué? Sí, yo me lo hago, hombre, esto no es nada. Ese es el problema. ¿Qué más encontramos en Saúl? Fíjate, fue además mentiroso y cobarde. Si tú y yo vamos al verso 24, cuando sabemos que Dios le había mandado a acabar con todo el pueblo amalecita, y entonces Samuel le está encarando, le está confrontando, y Saúl responde esta respuesta: porque tuve miedo del pueblo y por eso hice lo que ellos pidieron. Mentiroso y cobarde. Mentiroso y cobarde. El pueblo nunca le pidió, el pueblo nunca lo presionó. Fue una orden directa de Saúl.
Sin embargo, ahora ante el profeta, antes que siquiera humillarse, se está justificando. Y dice, porque el pueblo, pues tuve miedo y hice lo que me pidieron. Está mintiendo y está siendo cobarde. Con algo como esto que vemos en Saúl, ¿cuántos no batallamos? ¿Cuántos no hemos luchado con esto? El no afrontar, el echarle la culpa a alguien más, al cónyuge, al padre, a la madre, a los amigos, a la presión social. Y esto es algo muy tremendo, esto es algo que verdaderamente es grave ante el corazón de Dios. Ahora, ojo, algo que es importante mencionar, no nos vayamos con la finta. Aunque David no fue desechado como rey, pero sí sufrió las consecuencias de su pecado. ¿Ok? Muchos se escudan en quererse parecer como David para justificar algún pecado. Y que Dios le perdonó, sí, Dios le perdonó. Dios no lo desechó como rey, es cierto, no lo desechó como rey, pero David sufrió las consecuencias de ese pecado, de adulterio, de homicidio. Sufrió vergüenza, sufrió persecución, la rebelión de su propio hijo, traición de una parte de su pueblo, vergüenzas tan terribles que sufrió el rey David. Entonces, sí hubo consecuencias de su pecado, aunque Dios no le desechó como rey y le perdonó la vida, porque ciertamente lo que hizo David sí era un pecado de muerte. Fíjate, inclusive, algo que resaltar del rey David. Cuando David comete el pecado con el pueblo en 2 de Samuel 24, te invito a que lo leas, y Dios manda juicio, David se para ante Dios, se faja los pantalones y dice: Señor, ¿por qué estás destruyendo al pueblo? Yo fui el que pequé, aquí estoy yo, ya no castigues al pueblo, aquí está mi vida, yo fui el que fallé. Y entonces el Señor detiene el castigo. ¿Sabes? Lo que podemos encontrar en David es que a él no le importaba perder el reino, no le importaba perder su propia vida, pero lo que él no estaba dispuesto a perder era esa comunión con Dios, era la presencia de Dios. Dispuesto inclusive a perder su propia vida, pero no a perder la presencia de Dios. Ahora, considera, vamos a pensar y meditar en lo que sufrió Saúl. ¿Sabes? El castigo que llevó Saúl y que fue por él mismo es estar lejos de la presencia de Dios, en una total soledad. Y recuerda, Dios no lo desechó como persona, lo desechó como rey. Pero Saúl, seguramente en su enojo porque el Señor le desechó como rey, vivió en su orgullo, en su soberbia, y estaba solo, estaba lleno de angustia, de temor. Es más, dice la Escritura que él muere en una batalla, pero no muere porque un enemigo lo alcanzó o porque Dios le haya mandado a algún verdugo que lo haya ejecutado. Es cierto que estaba en una batalla tremenda, estaban perdiendo su ejército, y Saúl, lleno de temor por no querer que fuera alcanzado por alguno de los enemigos, él se echa sobre su espada y se suicida. Qué terrible es vivir en esa soledad, lejos de Dios, lleno de angustia, de temor,
de desesperación sin que nada pueda calmar esa angustia en su alma. Y así murió, preso de ese orgullo. Así como sabemos de algunos guerreros que preferían por orgullo y soberbia suicidarse y quitarse la vida antes de caer preso de algún enemigo. Y así fue todos los años de Saúl viviendo lejos de Dios, y eso realmente fue un tormento para su alma. Ahora, por último, punto número 3, quiero contarte una historia, un tercer rey para terminar. La historia del rey Ezequías. Ezequías fue un rey ya mucho más adelante de David y de Saúl. Y dice la escritura ahí en el libro del profeta Isaías que en aquellos días el rey Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: el Señor dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces Ezequías volvió su rostro hacia la pared e hizo oración a Jehová. Se humilló y le dijo: oh Señor, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y Ezequías lloró con gran lloro. Entonces el Señor le habló al profeta Isaías y le dijo: ve, regresa y dile a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí yo añado a tus años, a tu vida, 15 años más, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano de tus enemigos. Fíjate la diferencia. Fíjate cómo, aun cuando había una sentencia sobre este rey, Ezequías se humilla y no va a correr detrás del profeta y no busca el favor del pueblo así como Saúl lo hizo. Puedes ver la historia, cómo Saúl va detrás de Samuel y le dice: ándale, pero mira, pues aquí hónrame delante del pueblo y ya con eso me conformo, porque estaba pensando más en la gloria de los hombres, en el qué dirán. Y Ezequías se humilla. Él ni siquiera va a buscar al profeta. Él se vuelve a la pared y busca a Dios con un corazón quebrantado. ¿Sabes? Aquí está la clave para que lo que en su momento tú piensas, o quizás estás atrapado en una situación, en una congoja que te mantiene en un hubiera. Oh, si hubiera, si hubiera. Ese hubiera aún puede ser diferente. Y la salida es el corazón quebrantado, humillado delante de Dios, dispuesto a perder lo que sea, pero no perder la presencia y el amor de Dios, así como estuvo dispuesto David. Por eso dice la escritura en Primera de Pedro capítulo 3, capítulo 5, verso 6: así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. ¿Sabes? Nuestro amigo y pastor Roberto Evans nos cuenta una historia acerca de este versículo, de entender este versículo que nos dice: humíllense ante el gran poder de Dios. Humillarse es algo seguro, ¿sabes? Humillarse delante de Dios. En su debido tiempo Dios nos levanta. Y la historia que él nos platica acerca de este verso es que una vez él estaba en la playa y que de repente él, dando la espalda al mar, su esposa, nuestra hermana Patti, le hace señas. Entonces él dice: ¿Qué pasa? Y de repente voltea y una ola gigantesca. Y entonces dice que de repente se quedó así como que
medio tembloroso, medio con miedo, y que Dios le dijo: arrodíllate, arrodíllate. Y entonces él lo que hizo fue arrodillarse, en lugar de permanecer así erguido, porque si no lo hubiera arrastrado, lo hubiera revolcado. Es una manera de entender, una manera simple de entender la importancia de poder doblegarnos, de poder humillarnos, de poder quebrantarnos, para entonces salir de la congoja y de ese pesar de tu alma del hubiera. ¿Sabes? Quiero terminar rápidamente con una historia. Esta es una historia de película, pero yo creo que deja un mensaje bien tremendo. La historia es de una película, no de la vida real, es un tanto ciencia ficción, pero tiene un mensaje muy importante. Una película protagonizada por el hermano Denzel Washington, hijo de Dios, además hijo de pastores, y él es una vida entregada al Señor. Es la película de El vuelo. Una película, sí, ciertamente algo fuerte, pero que refleja la cruda realidad de una vida sin Dios, una vida entregada a las drogas, al alcohol. Y es la historia del capitán Whittaker, este capitán que de milagro sobrevive a un accidente de avión, siendo él el piloto. Pero sabes, este capitán Whittaker era un alcohólico, un drogadicto, alguien que no respetaba las reglas como piloto de avión. Y obviamente él trataba de defenderse, la compañía después del accidente trataban de defenderlo, porque él había tomado, estaba borracho cuando el accidente sucede. Y ya estando ahí en esa audiencia donde había autoridades, y estaba borracho, por cierto, no puede más. Y entonces lo están confrontando, lo están ahí, ¿verdad?, encarando, y le dicen: la sobrecargo que iba en el vuelo y que falleció, se tomó el vino que había en el avión. Una mentira más parecía salvarlo, pero sabes, no pudo más, y se quebranta ante la confrontación. No hizo como Saúl, culpando a alguien más, culpando a alguien que ya estaba muerto y no podía defenderse. Perdón si estoy espoleando esta película, pero es algo verdaderamente para aprender. Y entonces él confiesa que él se tomó esas botellas de licor. Y le preguntan: ¿usted tomó ese licor? Y él dijo: sí. Y es tal la carga que tiene él, que empieza a decir: y también la noche anterior, y 2 días antes, y 3 días antes, y ahorita estoy alcoholizado. Y en ese momento cambia la escena, y se ve ahora al capitán Whittaker en una celda con otras personas. Y ahora él está contando su testimonio y dice: perdí mi licencia de piloto, nunca más voy a volver a pilotear. Perdí la confianza de la gente, perdí mi familia, pero soy libre del alcohol. Aquí pasaré unos años más en la cárcel. Y dice algo que es muy cierto y que hemos llegado a escuchar en gente que ha salido de la esclavitud de las drogas, y que a lo mejor está preso físicamente, pero libres por el poder de Dios. Y entonces expresa estas palabras: pero aunque estoy aquí preso, hoy me siento verdaderamente libre.
porque esta es la clave, la humillación, la humildad, para que eso que piensas como uno hubiera, aún puede ser en Dios. Te invito a que quebrantemos nuestro corazón delante del Señor y que veamos qué es la llave para abrir esa puerta para salir de esa circunstancia que te tiene como el rey Saúl. Vamos a orar, pero antes te invito a que podamos entonar este canto. Ante ti me acerco, me presento tal y como soy, mi pasado lleno de dolor, tu espíritu me levantó, pareciera ser que un pecador no pudiera recibir perdón, pero al pródigo tú llamarás. Bienvenido a casa, me dirás. Tu gracia triunfa sobre el juicio, más grande que el pecado. Tu amor no tiene fin, tu bondad, Dios, me lleva a arrepentirme, a tu corazón, anhelo, Dios. Vamos a orar. Dice la Escritura que Dios no desecha un corazón contrito y humillado. Oremos. Acércate a Dios. Solo humilla y quebranta tu corazón. Padre, muchas gracias por tu gran amor y porque el que tenga vida es una muestra de que no me has rechazado como tu hijo y que quieres que venga a ti rendido y confiando en ti. Y estamos dispuestos, Señor, a despojarnos de todo aquello que nos aleja de ti. Toca los corazones, las vidas de cada persona que está escuchando tu mensaje y que podamos permanecer en tu amor y en tu gracia. Señor, oramos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Que Dios te bendiga. Confía y descansa en Dios. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias por habernos acompañado. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, te ha ayudado o ha edificado tu vida, te animamos a que lo compartas con alguien más. Ayúdanos a compartir el mensaje del amor de Dios con más vidas que lo necesitan. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.